Tan duros y secos estamos, Señor. Perdónanos, Padre. Ayúdanos esta mañana a mirarte a ti, Señor. Volver a tu senda, Señor. A tu camino. A la verdad y a la vida, Señor. No al mundo, Señor. A tu vida, Señor. Ayúdame, Padre, a ser fiel a tu palabra. A pesar de mi torpeza, Señor. Que no salga nada que no sea tuyo, Señor. No mi experiencia, Señor. Nada sirve, Señor, si tú no estás, Padre. Ayúdame, Padre, esta mañana para que pueda hablar tu palabra, la semilla, Padre, perfecta, tu palabra, la única verdad. Y que cada corazón, Padre, esté preparado para recibir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a llegar a ti arrepentidos, Señor, negándonos a nosotros mismos, Señor. Gracias, Padre, por este día. Te entrego este día, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Es una mañana especial, como todos los domingos. Y bueno, aquí estamos los que estamos. Los que han podido llegar, otros tal vez están enfermos, no han podido por los resfríos. Y bueno, aquí estamos y para la gloria de Dios estamos. Amén. Y vamos a comenzar a ver, estamos viendo, como todos saben que estamos viendo, el Evangelio según Marcos. Y la anterior semana, que no nos hemos visto porque era el domingo de elecciones, pero hemos dado la prédica virtualmente, hemos visto un resumen del capítulo 1 al 3. Y espero, hermanos, que cada uno de nosotros estemos meditando en esta palabra. ¿Sí? O sea, el día domingo es una pequeña porción que podemos rescatar de lo que Él nos habla. Pero si nosotros no abundamos en su palabra, pues no sirve de nada, ¿sí? Es cada día, cada instante, en mis decisiones y en todo lo que hago. Y hoy día nos vamos a ver el texto que es Marcos 4 del 1 al 20. Y el título que yo le puse hoy a la prédica es ¿cómo escuchas la voz de Dios? Es una pregunta. ¿Cómo escuchas la voz de Dios? Y al lado hay un guioncito de mi título donde dice, solo Él da oídos para oír. Hermanos, si estás acá, pídele al Espíritu Santo que abra tus oídos. Porque no es nuestro esfuerzo, es Él quien nos abre los oídos. Amén. Y un poco antes de entrar, voy a hacer un breve resumen, porque ya lo hemos hecho un resumen, hemos dedicado todo un tiempo para hacer un resumen del 1 al 3, y este resumen va al camino de lo que vamos a tocar ahora. En Marcos 1 hemos visto Jesús inicia su ministerio, donde se bautiza y es tentado. El primer mensaje que hemos visto en el capítulo 1 es: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos, esto es sumamente importante. El reino de Dios se ha acercado, o sea, el tiempo se ha cumplido. El llamado de los primeros discípulos, las primeras sanidades que ha hecho el Señor Jesús, liberaciones y multitudes que comienzan a seguirlo. Amén. En el capítulo 2 comienza una oposición que va creciendo. Perdona pecados al paralítico, ¿sí? Antes de sanarlo, perdona pecados. Llama a Leví o Mateo al publicano.
que todos despreciaban. Amén. Pero lo llama. Hay discusiones entre el ayuno y el sábado. La gente se divide. Unos lo siguen con entusiasmo y otros lo acusan de blasfemia. ¿Sí? En Marcos 3 hay reacciones externas. Sana en un día sábado. Los fariseos y los herodianos conspiran para matarlo. 2 enemigos se juntan para matarlo. Escoge a los 12 discípulos para estar con él. Hay palabras claves, con él, para luego enviarlos. Su familia lo consideraba fuera de sí. Este hombre está mal, su propia familia. Jesús enseña sobre la verdadera familia. En Marcos 3:35 dice, el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, hermana y madre. Miren quién es la familia verdadera de Dios, ¿sí? Y podemos concluir que en estos 3 capítulos hay 2 grupos clarísimos, 2 grupos clarísimos. Los que rechazan y se alejan y los que creen y permanecen, ¿sí? Y lo que vamos a ver, hay un grupo dentro de los que creen y permanecen, ¿sí? Y eso lo vamos a ir desarrollando el día de hoy. Yo entiendo que ninguno de los que está presente acá lo rechaza y se aleja. Ese es mi querer, mi sentir, y eso es lo que pienso. Pero dentro de los que creen y permanecen, creo que estamos aquí todos. Pero el tema, ahí hay un tercer grupo que lo vamos a desarrollar y nos va a hablar directamente a nuestros corazones. Y vamos a desarrollar estos puntos con dos partes que están en 2 preguntas. Y voy a plantearla y dice, si la enseñanza de Jesús revela y divide entre quienes reciben el reino y quienes lo rechazan, ¿en qué grupo me encuentro yo al escuchar su palabra? ¿Como discípulo que busca entender o como oyente indiferente? Vayamos pensando en estas preguntas y vamos entrando en el texto. Y en Marcos 4 del 1 al 2 dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Jesús ya no podía moverse libremente, hermanos, en ciudades porque las multitudes lo apretaban. Esto lo hemos visto en Marcos 3 del 9 al 10 que dice, entonces para evitar que la gente lo atropellara, encarga a sus discípulos que tuviera preparada una pequeña barca, pues como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. Ha de ser tremendo. No podía estar en un lugar muy expuesto y tuvo que irse a una barca y ya les dijo que prepararan. Aquí lo vemos junto al mar, un espacio amplio. La gente, hermanos, es tanta que Jesús debe subirse a una barca para enseñar. Este detalle es más que una anécdota. No la podemos pasar.
qué bien. No. Revela la tensión que había en su ministerio. Había una gran tensión. Muchos querían milagros, muchos. Yo diría que la mayoría querían milagros, pero pocos querían escuchar la verdad del reino. ¿En qué grupo estamos? Es la pregunta. Jesús se adapta. Usa la barca como púlpito. Pero, hermanos, no cambia el mensaje. Ya no enseña sobre cómo las relaciones directas, ya no enseña con relaciones directas solo, sino ya a multitudes. Ahora comienza además a usar parábolas. Ya no va directo, simplemente ahora utiliza parábolas. Hay una razón. Jesús nunca acomoda, hermanos, la verdad para ser más popular. El contenido de su enseñanza se mantuvo igual siempre, aunque el método se adaptó. Ya no enseñaba solo a pocos, a multitudes, y además ya en una barca, porque no podía estar alrededor de tanta gente. Y los ejemplos en la vida de Jesús podemos verlos cómo es Jesús. En Juan 3, cuando lean Juan 3, Nicodemo viene de noche con cierto respeto. Jesús pudo haberle dicho algo amigable para no incomodarlo, pero fue directo. ¿Qué le dijo en Juan 3:3? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es directo. Para una persona que conoce las Escrituras es directo, es ofensivo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le estaba diciendo? Que él no podía ver el reino de Dios. Jesús no suaviza la verdad, no la está suavizando, aunque sabía que era dura para un fariseo religioso. El joven rico es otro ejemplo, que está en Marcos 10, 17 al 22, que lo vamos a ver más adelante. Este hombre llegó corriendo, imagínense, corriendo, se arrodilló y preguntó: ¿qué hacer para tener la vida eterna? Humanamente, hermanos, este hombre, este candidato era perfecto. Todo lo había cumplido desde niño, todo. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: este es tenemos que utilizarlo. Joven, interesado, con recursos. Pero Jesús no le ofreció un evangelio cómodo. Y le dijo en el versículo 21, 10-21, una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. El joven se fue triste. Jesús no baja el estándar para retenerlo. No. Lo dejó ir. Las multitudes, cuando habla en Juan capítulo 6, en 6:66 dice: después de multiplicar los panes, todos querían seguirlo. Escuchen, después de multiplicar los panes, todos querían seguirlo. Pero cuando Jesús habló de ser el pan de vida y de comer su carne y de beber su sangre, muchos se ofendieron y se fueron. Jesús no los detuvo con palabras suaves ni con promesas de prosperidad.
No. Más bien preguntó a sus 12 discípulos en el versículo 67 del capítulo 6, ¿queréis acaso iros también vosotros? A sus discípulos, a los que estuvieron con él. ¿Quieren irse ustedes también? Jesús siempre podía adaptar su método, barca, parábolas, conversación personal, pero nunca cambiaba el mensaje, jamás. Pero ¿cuál es nuestra realidad, hermanos, en el día de hoy? Tenemos una realidad tremendamente complicada. Hoy enfrentamos la tentación de hacer un evangelio más atractivo, con mi técnica, con mi estrategia. Cuando yo escucho a muchos decir, yo soy administrador de empresas, hermanos, y cuando hablan y dicen hay que hacer algo de marketing, yo sé que es una herramienta humana. No creo en el poder de él. No creo que el evangelio tiene poder para transformar vidas, que depende de mí, que yo ayudo a Dios. Yo lo ayudo. Como Sara y Abraham. Nos has prometido un hijo, no viene, lo ayudaremos. No descansamos en el poder de Dios. ¿Qué tipo de oyentes somos? Sermones que solo motivan, pero que no confrontan. Estás bien, tú tienes fuerza, con el Señor todo lo puedes. Y vienen acá a la iglesia a motivarse. Hermanos, este no es sitio de motivación. No lo es. Es Él en nosotros quien nos mueve. Y eso es diario. Eso es mi relación con Él. Actividades diseñadas para atraer gente, pero sin un discipulado real. Atraemos gente, pero no discipulamos, hermanos. ¿Qué error más grande? Utilizamos muchas veces la música, las alabanzas para atraer gente. Y la gente está distraída. Nos hemos acostumbrado a poner música y no a alabarlo a Dios. Dios es un adorno. ¿Es para rellenar un espacio? ¿O cuando estoy escuchando una alabanza tengo que rendirme a Él? Hermanos, ¿cuánto nos falta? ¿Cuán duros estamos? No puede estar alguien alabando al Señor, cantando al Señor y yo charlando. ¿Qué nos pasa? Se predica un Jesús que hace milagros, pero no uno que exige, toma tu cruz y sígueme, niégate a ti mismo, a tus gustos, a tus sueños. ¿Cuál es el resultado, hermanos? Multitudes en los auditorios, multitudes, todo lleno. Pero muchos de los corazones siguen sin fruto, sin fruto. Y esto es una confrontación directa a nosotros, hermanos. Si Jesús no acomodó la verdad para ser popular, ¿por qué a veces nosotros suavizamos el mensaje para que la gente no se ofenda? El peligro es caer en lo que Pablo ha advertido en 2 de Timoteo 4:3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La iglesia necesita, hermanos, de predicadores y líderes que amen a las personas, ¿verdad? Pero que también sean fieles al mensaje, fieles a Dios. Aunque esto signifique perder multitudes. Como pastores, como líderes, maestros o discípulos, debemos no endulzar la palabra. Debemos hablar del pecado abiertamente y del arrepentimiento. No puedo mirar a Dios si no hay arrepentimiento verdadero. No lo hay. No nos vamos a mentir. Hablamos de pecado y del arrepentimiento, tanto como de la gracia y el perdón. Es todo un conjunto. Recordar que el fruto no está en la cantidad de oyentes, hermanos. No está. Y esta es una lucha que puede venir a nuestros corazones. No voy a estar feliz cuando esto esté lleno. Voy a estar feliz cuando esté lleno de personas que estén dando fruto, no calentando el asiento. Recordar que el fruto no está en la cantidad de oyentes, sino en la calidad de discípulos. Calidad de discípulos. Y esto nos confronta y nos lleva a preguntarnos, ¿queremos agradar a la gente o ser fieles al Señor? ¿Qué queremos, hermanos? ¿Qué queremos? No es solo aquí en la iglesia, hermanos. Es en tu trabajo, es en la universidad. Ahí afuera está el desafío. ¿A quién agradas? ¿Predicamos para llenar sillas o para transformar vidas? Jesús prefirió perder multitudes antes que perder la verdad. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer lo mismo? Y aquí vienen las parábolas, hermanos. Aquí viene el filtro espiritual, que viene un tercer grupo. Hemos hablado de estos grupos, que eran 2 grupos. Y les voy a hacer recuerdo. Uno es el que se aleja y otros son los que escuchan y permanecen, ¿sí? Pero ahora viene un tercer grupo con el tema de las parábolas. Aquí está lo central. Las parábolas no son un mero ejemplos didácticos, hermanos. Jesús las usó como un filtro. No eran solo ejemplos sencillos, sino llaves espirituales. Si leemos Mateo 4 del 3 al 8 dice: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. La parábola es una historia de la vida diaria que contiene un principio del reino de Dios.
Para el que escucha con fe la parábola, se abren puertas, se abren mis ojos. Para el indiferente, la parábola es solo una historia curiosa, nada más. Y esto, si lo traemos hoy, ahorita estamos escuchando un sermón o una prédica, y de este lugar, si hay una persona que no conoce a Cristo, podría salir de acá transformada o aburrida. ¿Sí? La diferencia no está en el predicador, hermanos. No está en quién está aquí adelante. Ustedes no me han venido a ver a mí, sino en el corazón de ustedes. Ahí está la diferencia. En Marcos 4:9 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Es una llave espiritual. Jesús no está hablando de oídos físicos, sino espirituales. En la Biblia, oír implica obedecer. En Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel. ¿Cuántas veces le ha dicho oye Israel? No seas terco. Oye, no basta con escuchar sonidos. Jesús pide un corazón dispuesto a responder. Cada parábola de Jesús exige una decisión, hermanos. ¿Qué voy a hacer con lo que estoy escuchando? ¿Qué haces con lo que escuchas? ¿Qué haces? Escuchan un sermón, escuchan algo y a la vuelta de la esquina les dice: ¿de qué era? Y creo que era de esto. ¿Qué hago con lo que escucho? ¿Qué tipo de corazón está entrando esa semilla? ¿Qué tipo? ¿Qué hago o qué voy a hacer con lo que escucho? ¿Qué vas a hacer, hermanos? ¿Qué estás haciendo con tanta prédica? ¿Qué estás haciendo con lo que lees diario, si es que lees tu Biblia diario? En Marcos 4, 11, 12 dice: él contestó: a ustedes, escuchen, les ha concedido conocer el misterio del reino de Dios. Está hablando a sus discípulos. Pero a los de afuera, todo les llega por medio de parábolas. Y aquí viene: ¿para qué? Para que por mucho que vean, no perciban. Por mucho que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Dos grupos frente a la misma palabra. Dos grupos. A vosotros os he dado saber los misterios del reino de Dios. Ahora, hermanos, y aquí viene el tercer grupo. ¿A quién estaba explicando la parábola? A sus discípulos, creyentes, que habían oído y habían abierto sus ojos y se habían convertido. ¿Sí? Pero ahora ya no está hablando del grupo que lo ha rechazado, porque para eso son las parábolas. No van a escuchar. Y descansemos en la soberanía de Dios. Hay los que escuchan y los que no escuchan, pero eso no nos importa a nosotros. Nosotros hacemos lo que Él nos ha dicho que hagamos, y es llevar la palabra. Él produce el crecimiento, no nosotros.
Ahora, el reino no se descubre con inteligencia humana, sino con revelación divina. Esto está en 1 Corintios 2:10, dice: ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Jesús invierte más tiempo con ellos porque tienen hambre de Dios, sus discípulos. Mas a los que están fuera, al mundo, son los que solo quieren milagros o solo quieren encontrar errores. Para ellos las parábolas quedan como historias sin sentido. Esto se cumple en Isaías 6, capítulo 6 del 9 al 10, donde dice: Él dijo: ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entendían. Miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda en su corazón, y se convierta y sea sanado, dice. El que cierra su corazón termina viendo sin ver y oyendo sin entender. Esto, hermanos, suena durísimo, pero es la palabra de Dios. Pero revela una verdad: el corazón determina lo que entendemos de Dios. Si busco a Dios con sinceridad, Él abre mi entendimiento. En Jeremías 29:13 dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si cierro mi corazón, la misma palabra que salva a otros me deja endurecido. Un ejemplo práctico es una misma predicación sobre arrepentimiento puede traer lágrimas y transformación a uno, pero a otros enojo y rechazo a otros. Jesús sabía que no todos aceptarían su mensaje, hermanos. Ahí está la clave. No todos iban a aceptar su mensaje. El mismo Jesús enseñó en Juan 6:65, que dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ninguno. La capacidad de recibir y creer no surge de la carne, sino de la obra de Dios en nosotros. En Romanos 9:16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermanos, todos acá estamos porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y ahora los podemos ver. Pero, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué estás haciendo con su palabra? Aquí vemos que el mensaje de Jesús no era un fracaso cuando las multitudes lo abandonaban, no. Era el cumplimiento, hermanos, de la soberanía de Dios. Dios es el que separa de los que oyen y no oyen, ¿sí? Jesús no buscaba popularidad, sino fidelidad. En Juan 10, del 26 al 27, dice: Jesús dice con claridad: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz,
y yo las conozco y me siguen. La diferencia no está en el tono de voz en la cual yo les puedo predicar, no, sino en la identidad de las ovejas. ¿Qué identidad tienes? ¿Qué identidad tienes o tenemos? Los que son de Cristo inevitablemente oyen y siguen. Los que son de Cristo inevitablemente oyen y siguen. La fe misma depende del oír. La fe misma depende del oír que Dios concede. Esto está en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este versículo nos está mostrando dos cosas. La palabra predicada es el medio que Dios utiliza. El oír que produce fe no es natural, sino obra de Dios a través de su palabra. Por eso, dos personas pueden oír el mismo mensaje y una se queda indiferente y otra se quebranta, cree y obedece. La diferencia no está en el sermón o en la prédica, sino en la obra de Dios y en el corazón de cada oyente. El misterio de oír la palabra, soberanía de Dios y responsabilidad humana, ¿sí? Son dos cosas. Soberanía de Dios, en Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Vean la soberanía de Dios. Dios mismo produce en nosotros el deseo de oír y obedecer. La responsabilidad humana. Lucas 8:18, mirad pues cómo oís. Hebreos 3:15, y no endurezcáis vuestros corazones. No es fuerza humana, hermanos, sino una advertencia real que nos está dando. Cuando Jesús y Pablo dicen mirad y no endurezcáis, no están enseñando que el hombre puede por sí mismo generar fe o abrir su corazón. Más bien, estas advertencias son medios que está utilizando Dios para despertar a los suyos. Despierta, oíme, prepara tu corazón a mi palabra y mantenernos en el camino. Son medios que Él utiliza para mantenernos en su camino. Es decir, el mandato, hermanos, es real, pero el poder para obedecer viene de Dios. Y veamos un ejemplo bíblico para que no piensen que yo les digo algo y no está en la palabra. Filipenses 2, del 12 al 13, une ambas cosas en equilibrio. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pablo no niega la responsabilidad del creyente, pero recuerda que el motor interno es la gracia de Dios. ¿Qué significa mirar cómo oís? Jesús está diciendo: pongan atención a la manera en que reciben la palabra. No es solo escuchar con oídos físicos, sino con un corazón dispuesto. Sin embargo, sabemos que un corazón dispuesto es un fruto y es una obra de Dios.
el Señor, en Hechos 16:14, el Señor dice, abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién abrió el corazón? El Señor. Entonces la exhortación funciona como un llamado a la responsabilidad y a la vez revela quiénes son realmente sus ovejas. Hemos visto Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Qué significa no endurezcáis vuestros corazones? En Hebreos recuerda cómo Israel en el desierto oyó la voz de Dios, pero no creyó. Hermanos, cuando leemos el Antiguo Testamento, esto es repetitivo. Y a veces pensamos que nosotros estamos exentos de eso. ¡Qué tontos estos! Hermanos, nosotros escuchamos y escuchamos y no obedecemos. Y el autor nos está exhortando a no repetir este error. ¿Por qué será? Pero ojo, hermanos, el mismo libro enseña que la perseverancia final es un don de Dios. En Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. El mandato de no endurecerse es el instrumento que Dios usa para preservar a sus verdaderos hijos. Amén. Los que no son de Cristo tropiezan y se endurecen, hermanos. Eso está en primera de Pedro 2 del 7 al 8. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, les dice. Pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores han llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. La clave, hermanos, es la advertencia que Dios usa para sostenernos. Los mandatos como mirad como oís y no endurezcáis no son cargas imposibles, sino herramientas de gracia. Dios las usa para mantenernos atentos, vigilantes, dependientes de Él. Orad sin cesar, velad, velad. Y si lo aplicamos hoy, hermanos, cuando escuchamos una predicación o cuando leemos la palabra, la pregunta no es, ¿tengo suficiente fuerza para obedecer? No es esa la pregunta, hermanos. Sino, le estoy pidiendo a Dios que me dé oídos para oír y un corazón sensible. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cuánto oras? Nos encanta venir a orar a las iglesias, pero en nuestras casas no oramos. No oramos. ¿Cómo está tu intimidad con Dios? ¿Le estás pidiendo a Dios que me dé oídos para oír y un corazón sensible para recibir su palabra? Le estoy pidiendo. ¿Es mi clamor? ¿O escucho la palabra como escuchar música de fondo? Esto nos confronta y me ha confrontado. En nuestras iglesias muchas veces
se predica como si todo dependiera del esfuerzo humano. Tienes que escuchar mejor, hermano. Tienes que creer más, tu fe te está fallando. Pero la Escritura nos llama a depender de la obra de Dios 100%. En Juan 15:5 dice: separados de mí nada podéis hacer, nada. En Ezequiel 36:26 dice: y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Piensan que es nuestro corazón, hermanos? Él nos ha dado su corazón. Está completo. No hay nada imperfecto en su corazón. Nuestro corazón no cambia. No va a cambiar. Nosotros no cambiamos, hermanos. Cuando hemos visto a Cristo, Él viene como y nos hace nuevos. Hemos visto que Él no pone parches. Él no pone vino en un odre viejo. No, es nuevo. Él, su corazón es nuevo. Es Él en nosotros. No podemos decirle: Señor, dame paciencia, dame amor, yo te doy todo, está acá. No te estoy manifestando, Señor, no te estoy viendo, no estoy oyendo tu voz. No lo estoy haciendo. Por amor a Dios, no durmamos. Estamos dormidos. Seguimos obrando nosotros y no Él en nosotros. Yo soy responsable de responder, pero solo Dios puede darme la capacidad de hacerlo, y no lo estamos dejando. No lo estamos dejando. Por eso, hermanos, debo humillarme, pedirle y depender totalmente de Él. Cuando Jesús dice: mirad cómo oís, no está cargando un peso imposible sobre nosotros. Está llamándonos a depender más de Él, hermanos. Cada vez que escuchas la palabra, ora y dile: Señor, dame oídos para oír. Abre mi corazón, como lo hiciste con Lidia. Abre, porque no es con fuerza humana, es con el poder de su Espíritu. Amén. Y vamos a la segunda pregunta. Y dice: si la parábola del sembrador muestra que no basta con oír, sino con ser un terreno fértil, ¿qué tipo de terreno refleja mi vida hoy? ¿Endurecido? ¿Superficial? ¿Ahogado por afanes? ¿O dispuesto a dar fruto abundante? Y aquí, hermanos, antes de entrar en esto de los terrenos, aquí está el otro grupo. Aquí está el grupo de los que hemos nacido de nuevo, pero que podemos estar endurecidos, siendo superficiales, ahogados por los afanes, o dispuestos a dar un fruto abundante. Después de explicar esta enseñanza en parábolas, Jesús revela el significado de la primera parábola del sembrador. Es fundamental porque funciona como clave para todas las parábolas que va a hablar Jesús. En el verso 13 y 14 de Marcos 4 dice: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Les dice a sus discípulos. El sembrador es el que siembra la palabra. En ella Jesús enseña
dos grandes verdades. ¿Cómo responde cada corazón a la palabra? ¿Qué actitud debe tener los sembradores del reino? Los 4 terrenos, 4 tipos de corazones. Muchas veces se enseña esta parábola como si se hablara solo de inconversos. Pero en realidad Jesús la está contando a sus discípulos. No es un llamado evangelístico, hermanos, lo que está haciendo Jesús acá, sino un diagnóstico del corazón de los que ya siguen a Jesús, nosotros. ¿Por qué los 4 terrenos son para creyentes? Vamos a verlo. Jesús habla en parábolas a la multitud, pero explicaba solo a sus discípulos. Esto muestra que el enfoque principal no era el mundo, sino quienes habían sido llamados para seguirle. La semilla siempre es la palabra. El problema nunca está en la semilla, hermanos, sino en el corazón de quien recibe esa semilla. Quien escucha continuamente la palabra, ¿quiénes son, hermanos? Quiero entender que todo el día estamos dentro de la palabra de Dios. Quiero entender que todo el día estamos en la presencia de Dios. Somos los creyentes. El creyente también puede tener áreas de dureza, superficialidad o distracción. En unas áreas da fruto y en otras se resiste. No se trata, hermanos, de ser salvos o no. No se equivoque. Sino de qué tan perceptivos estamos en nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón para recibir la palabra? Ahora, mañana. El fruto, hermanos, es la evidencia de la madurez. No de conversión inicial. Aquí dice el 30, 60 y 100 por uno no apunta a un nuevo nacimiento, hermanos. No está hablando de un nuevo nacimiento. Porque el que no escucha no da ni 30, no da ni 0% de fruto. Aquí habla de 30, 60 y 100. Sino al crecimiento y obediencia, eso está hablando. 30, 60, 100, ¿obedeces al 100% o al 30%? Eso es la caminata del discípulo. ¿Qué implicaciones hay en la iglesia de hoy? La parábola nos está confrontando a nosotros, los creyentes, porque muestra nuestro corazón. Porque podemos, hermanos, asistir, podemos escuchar, podemos emocionarnos y aún así no dar fruto o dar ese 30%. No es cuestión de ya soy salvo, entonces la palabra siempre va a producir, sino de examinar si no estoy endurecido, si no estoy siendo superficial, dividido, o si estoy siendo un terreno fértil. En Lucas 8:18 dice: mirad pues cómo oís. En otras palabras, no es una parábola sobre quién entra o no en el reino, sino sobre cómo el discípulo responde dentro del reino. Nos muestra que el creyente puede vivir como camino, como pedregal o como espinos.
en distintas áreas. Y eso explica por qué muchas iglesias están llenas de gente sin fruto real. Y vamos a ver los 4 caminos. El primero es el camino, corazón duro. Y dice el 15, y estos son los de junto al camino, en quien se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. El creyente oye la palabra, pero su corazón está endurecido. No deja entrar. Puede estar presente físicamente, acá como ahora en la iglesia, pero su mente está en otro lado y su corazón cerrados. Y hay ejemplos reales. Un hermano que escucha un mensaje sobre perdonar, pero piensa, eso no se aplica a mí, yo tengo razón. Y hermanos, seamos sinceros. Cuando dice la palabra que amemos a nuestras esposas, ¿qué respondemos? Pero es que no la conoces. Cuando a las mujeres la palabra les dice respeten a sus maridos, ¿qué contestan? Es que tú no lo conoces. ¿Qué estás haciendo con la palabra? ¿Qué fruto tiene la palabra? ¿O estamos haciendo como ese pastor que agarró un libro que no era la Biblia y iba cortando hoja por esto no, esto tampoco, y aplico lo que yo quiero, no lo que dice la palabra? ¿Estás en el camino? ¿Estás con ese corazón duro? Una persona escucha sobre la pureza sexual, pero inmediatamente se justifica y dice, Dios entiende mis debilidades. ¿Las entiende, hermanos? O Él te llama a vivir en santidad. Cuando Satanás roba la palabra, no es en el mundo, hermanos, sino en el corazón del creyente distraído y endurecido. Ahí roba la palabra. En Hebreos 3:15 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pregunta, hermanos, ¿qué áreas de tu vida están endurecidas? ¿Dónde no dejas que Dios te confronte? ¿Dónde? ¿Qué áreas? El pedregal, corazón superficial. El 16 y 17 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando oyen la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí. El creyente recibe la palabra con entusiasmo, emoción, pero sin profundidad espiritual. La emoción se convierte en una desobediencia. ¿Por qué? Porque me emocionó por un momento. Jóvenes que salen de campamentos entusiasmados, pero la semana siguiente vuelven a su vida anterior. Jóvenes o hermanos que se apuntan rápido a servir en un ministerio. Yo puedo. Pero el primer problema que viene, dejan de asistir. Hermanos, la iglesia tiene millones de problemas. ¿Cuántos hermanos se van de las iglesias al primer problema? El que dice amén, voy a orar todos los días, voy a tener intimidad con Dios. Sí, eso es lo que necesito, pero nunca lo hace. En Colosenses 2 del 6 al 7 nos llama a estar arraigados en Cristo. Arraigados en Cristo.
no sostenido en emociones, hermanos. La pregunta es, ¿soy cristiano de momentos de ánimo, de entusiasmo, o uno que permanece aunque cueste? Los espinos, corazón dividido. Estos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. Aquí no es falta de raíz, sino falta de prioridad en la vida. El creyente escucha, cree, pero su vida está llena de otras cosas que la palabra no puede dar fruto. No puede, la ahoga. Un hermano fiel en asistir, pero absorbido por su trabajo, siempre cansado, sin tiempo para dar a Dios. Prioridades. Es que ¿quién va a proveer si no soy yo? ¿No será Dios quien nos provee? Jóvenes que quieren agradar a Cristo, pero están más atrapados en sus redes sociales, moda y amistades que no les conviene. Hermanos que buscan estabilidad económica más que obediencia a Dios. En Mateo 6:24 dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿No? Y aquí viene la pregunta, ¿estoy escuchando? Si no, ¿qué está ocupando el primer lugar en mi corazón? ¿Qué estoy amando más que a Dios? La buena tierra habla de un corazón fértil. Estos son los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Es el creyente que escucha, recibe, guarda y obedece. La palabra no solo entra, sino que transforma. El que escucha un mensaje sobre perdonar y realmente va y pide perdón. El hermano que escucha sobre hay que ir a evangelizar, sí, hay que ir. Empieza a compartir. Además, somos el pueblo de Dios, hemos cantado. Y ahí dice que es inevitable, si Cristo está acá, es inevitable, eso va a fluir. No puede quedarse callado. No, eso es que no estamos dando fruto, o es que no estamos con Él, o no estamos permaneciendo en Él. En Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. En eso se glorifica a Dios, en eso. El fruto verdadero nace del amor a Cristo, no del esfuerzo humano. El fruto no es una emoción pasajera. El fruto no es conocimiento acumulado, hermanos. No lo es. Pablo dijo en una carta en 1 Corintios, dijo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y con eso no les estoy diciendo que no estudien, hermano. Pero no es un tema que yo conozco y ya está, no, es el terreno que estoy preparando. El fruto es el resultado, hermanos, de la unión con Cristo. ¿Cómo está tu unión con Cristo? ¿Cómo está tu intimidad con Cristo? El fruto es una consecuencia, no es un esfuerzo. El fruto brota del amor y la gratitud. Mis obras no son moneda de cambio, hermanos, sino la evidencia de un corazón que responde en amor a la cruz. Lo que Él hizo. Y hermanos, ya para finalizar, el problema nunca es la semilla.
siempre es el corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz y suficiente. Toda la palabra. Si no da fruto en mí, no es porque le falte poder, no es que le tengo que ayudar, no, sino porque mi corazón no está preparado para recibirla. No está preparado. Hermano, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está? Y antes de irnos, hermanos, después de hablar de nuestro corazón y reflexionar y decir, ¿cómo está este corazón? Esos 4 terrenos, ¿qué parte de la palabra no le estoy dando importancia? No quiero escucharla, esto me estorba. Y yo quiero llevarlos para que no sea solo mío, sino que recuerden, y que esto esté en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, el capítulo 8, del 11 al 20. Y es una amonestación de olvidar a Dios. Cuidado, hermanos, que estemos olvidando a Dios en nuestra relación diaria. Y dice, pero ten cuidado de olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, leyes y estatutos que yo te encargo hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se haya multiplicado tus vacas y ovejas y hayan aumentado tu plata y tu oro y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni te olvides, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, quien te sacó de tu pecado, quien te abrió los ojos. No te olvides el país donde eras esclavo. Él te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba, para que a fin de cuentas te fuese bien. Pero no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Cuidado. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy su pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos y postrarse ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Y si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo a su paso. Amén. No lo he dicho yo, hermanos. Lo dice el Señor. Amén. Revisa tu corazón, hermanos. Nos pongamos las pilas y esa comunión íntima que necesitamos con Él. Pongámonos de pie. Bendito Dios. Qué hermosa es tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos, Señor,
Que todo lo que hemos compartido de tu palabra, Señor, dé fruto, Señor. Abre nuestro corazón duro, distraído, Señor, afanado, preocupado con cosas que no podemos hacer nada, Señor. Dejemos de ayudarte, Señor, a hacer tu obra. Es tu obra, Señor, no nuestra obra. Aceptemos tu soberanía en nuestras vidas, Señor. Rindiéndonos humillados, Señor. Si esto es para mí, Señor, bendito eres, Señor, porque es para bien para mí. No te voy a ayudar, Señor, a hacer tu obra. No voy a poner un ápice ni un dedo para que yo después te niegue, Señor, y diga que yo he hecho algo. No, Señor, nada puedo hacer sin ti, Señor. Tú eres la vid, Señor, yo el pámpano. Alejado de ti, Señor, nada puedo hacer, Señor. Cambia mi corazón, Señor, ya lo has cambiado. Ya estás tú en mí, Señor. Cuando yo digo cambia mi corazón, a veces me miro y digo ese corazón nunca va a cambiar. Y es verdad, Señor. Alíneate tú en mí, Señor. Sé tú en mí. Manifiesta tu vida en mí, Señor. Yo quiero tomar mi cruz y seguirte, Señor, como nos estás mostrando en este hermoso evangelio, Señor. Te estoy viendo, Señor. Te miro, me maravillo de tu amor, tu misericordia, tu poder que fluye en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a reconocer que necesitamos rendirnos a ti, Señor, a tener un corazón humillado, Señor. Te pido perdón, Señor, por mi testarudez, por nuestro orgullo, Señor. Por pensar, Padre, que ya conocemos todo de tu palabra, y no. Es tu Espíritu, Señor. Es tu Espíritu que nos muestra al único bendito Señor Jesucristo. Su obra ya la hizo, es toda tuya. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.